Lo que acaba de suceder con Lionel Messi y Franco Mastantuono ha sacudido por completo el entorno del Real Madrid, y no es una exageración decir que estamos ante una de las situaciones más delicadas de los últimos tiempos en cuanto a gestión de talento joven dentro del club blanco. Lo que parecía un proceso natural de adaptación se ha convertido, en cuestión de días, en un escenario de máxima tensión, con decisiones que pueden marcar un antes y un después tanto para el jugador como para la planificación deportiva del equipo. Porque no estamos hablando de cualquier promesa. Estamos hablando de un futbolista que, desde su irrupción en River Plate, generó una expectativa enorme en todo el continente sudamericano y también en Europa. Su talento, su capacidad para leer el juego, su personalidad con balón y su madurez en momentos clave hicieron que los grandes clubes se posicionaran rápidamente para intentar ficharlo. Entre ellos, el FC Barcelona, que veía en Mastantuono una pieza ideal para su proyecto de renovación. Sin embargo, el jugador tomó una decisión que en su momento fue interpretada como una apuesta ambiciosa y valiente. Eligió al Real Madrid. Eligió competir en el entorno más exigente del fútbol mundial. Eligió un vestuario donde cada minuto se gana con rendimiento inmediato y donde el margen de error es prácticamente inexistente. Y esa elección, que en su momento fue celebrada por el madridismo, hoy está siendo cuestionada desde fuera, especialmente tras las recientes declaraciones de Messi. Las palabras de Messi han sido contundentes. Ha dejado entrever que, desde su punto de vista, Mastantuono habría tenido mejores condiciones de desarrollo en el Barcelona. Ha sugerido que en el Real Madrid el camino sería más complicado, con menos oportunidades y con un entorno menos paciente para un jugador joven. Y aunque estas declaraciones han generado titulares en todo el mundo, es necesario analizarlas con cuidado, porque no son tan inocentes como pueden parecer a primera vista. Messi no es un observador neutral. Su historia con el Barcelona es profunda, emocional, inseparable de su identidad como futbolista. Y cuando opina sobre un jugador argentino que estuvo cerca de fichar por ese club, es evidente que existe un componente subjetivo en su análisis. No se trata solo de una opinión técnica, se trata también de una visión influenciada por años de rivalidad con el Real Madrid, por una narrativa construida durante más de una década de enfrentamientos directos. Pero mientras el debate mediático crece, lo verdaderamente importante está ocurriendo en los despachos del Real Madrid. Porque en las últimas horas ha tomado fuerza una información que preocupa seriamente. El club está muy cerca de concretar la venta de Mastantuono. No una salida temporal, no una cesión controlada, sino una transferencia definitiva que pondría fin a su etapa en el equipo sin haber tenido realmente la oportunidad de consolidarse. Y aquí es donde la situación se vuelve especialmente delicada. Porque vender a un jugador de estas características en este momento no solo es una decisión deportiva. Es una declaración de intenciones. Es reconocer, de forma implícita, que el club no ha sido capaz de integrar y desarrollar a uno de los talentos más prometedores que ha fichado en los últimos años. Y eso abre una pregunta incómoda. ¿Se está gestionando correctamente el talento joven dentro del Real Madrid? La trayectoria de Mastantuono desde su llegada ha estado marcada por la irregularidad en cuanto a minutos. La competencia interna es feroz, con jugadores consolidados ocupando las posiciones clave, y eso ha limitado sus oportunidades. A esto se suma la presión constante que implica jugar en un club donde cada resultado es analizado al detalle y donde los procesos largos no siempre tienen cabida. Pero hay un elemento que ha acelerado todo este escenario y que no se puede ignorar: su reciente conflicto con Kylian Mbappé. Aunque no han trascendido todos los detalles, diversas informaciones apuntan a una discusión importante que habría generado incomodidad dentro del vestuario. Y en un entorno como el del Real Madrid, donde la jerarquía y la armonía interna son fundamentales, este tipo de situaciones pueden tener consecuencias inmediatas. A partir de ese momento, todo parece haberse precipitado. Los clubes europeos han detectado la oportunidad y han comenzado a moverse. El Arsenal ha mostrado un interés firme, bien de Mastantuono, un perfil que encaja perfectamente en su proyecto de crecimiento basado en jóvenes talentos. La Juventus también ha iniciado contactos, buscando reforzar su plantilla con un jugador creativo y con margen de desarrollo. Y el Olympique Lyonnais ha aparecido como una opción muy seria, ofreciendo minutos inmediatos y un rol protagonista. Todo esto ha colocado al Real Madrid en una posición compleja. Por un lado, existe la tentación de cerrar una operación que puede generar ingresos y liberar espacio en la plantilla. Por otro, está el riesgo evidente de desprenderse de un talento que todavía no ha mostrado todo su potencial. Y es aquí donde surge la reflexión clave que muchos dentro del madridismo empiezan a hacerse. ¿No sería mucho más lógico apostar por una cesión? Una cesión permitiría al jugador salir, ganar minutos, adaptarse al ritmo del fútbol europeo y regresar con más experiencia y confianza. Mantendría al club en control de su evolución y evitaría el riesgo de perder definitivamente a un futbolista que, en el contexto adecuado,
podría convertirse en una pieza importante del futuro. Porque el problema de Mastantuono no es la falta de calidad. El problema es el contexto. Es la falta de continuidad. Es la dificultad de encontrar su espacio en un equipo donde la competencia es extrema. Y eso no se soluciona con una venta. Se soluciona con una estrategia de desarrollo. Vender ahora sería tomar una decisión basada en el corto plazo. Sería dejarse llevar por la presión del momento, por un conflicto puntual, por una narrativa externa que no necesariamente refleja la realidad completa. Y en un club como el Real Madrid, las decisiones importantes no deberían tomarse así. Además, existe un riesgo que la historia del fútbol ha demostrado una y otra vez, el de vender demasiado pronto. ¿Cuántos jugadores han salido de grandes clubes sin haber tenido su oportunidad real, solo para explotar en otro equipo y convertirse en estrellas? Ese es un escenario que el Real Madrid no puede permitirse repetir, especialmente en una etapa donde la construcción del futuro es una prioridad. Por eso, más allá del ruido mediático, más allá de las declaraciones de Messi y más allá de las ofertas que llegan desde diferentes ligas europeas, la clave está en mantener la calma y tomar una decisión coherente con el proyecto a largo plazo. Mastantuono sigue siendo un activo valioso. Sigue siendo un jugador con un potencial enorme. Y, sobre todo, sigue siendo un futbolista que eligió al Real Madrid en el momento más importante de su carrera. Esa decisión, ese compromiso, debería tener un peso en la forma en que el club gestiona su situación actual. Porque en el fútbol, como en la vida, no todo se mide en el presente inmediato. Hay decisiones que requieren paciencia, visión y convicción. Y esta es una de ellas. A partir de aquí, lo que ocurra los próximos días será determinante. Las negociaciones pueden acelerarse, las ofertas pueden mejorar y la presión mediática seguirá creciendo. Pero el Real Madrid tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que su modelo de gestión no se basa en reacciones impulsivas, sino en una planificación sólida y coherente. La historia de Mastantuono todavía no está escrita. Y lo más importante es que el final que tenga dependerá, en gran medida, de la decisión que se tome ahora. Si algo ha quedado claro después del impacto inicial de las declaraciones de Lionel Messi es que el debate ya no gira únicamente en torno al futuro de Franco Mastantuono, sino también sobre la manera en la que el Real Madrid toma decisiones en momentos de presión. Porque cuando una figura de ese calibre opina públicamente, no solo influye la percepción externa, también genera un efecto interno que puede condicionar el rumbo de una operación. Y aquí es donde conviene ser muy claro. Las palabras de Messi, lejos de ser un análisis puramente deportivo, tienen un contexto que no se puede ignorar. Su vínculo con el FC Barcelona es parte esencial de su historia, y su forma de ver el desarrollo de un futbolista está inevitablemente marcada por el modelo que vivió allí. Un modelo que, durante muchos años, priorizó la continuidad, la paciencia y la progresión gradual dentro de un entorno más protegido. Pero el Real Madrid es otra cosa. Es otro tipo de desafío. Es otra forma de entender la élite. Y por eso resulta reduccionista afirmar que Mastantuono se equivocó al elegir su destino. Lo que hizo fue aceptar el reto más exigente posible. Y ese reto implica dificultades, implica momentos de duda, implica incluso conflictos como el que ha tenido con Kylian Mbappé. Pero también implica crecimiento, carácter y una evolución que, si se gestiona correctamente, puede llevarlo a un nivel mucho más alto. El verdadero problema no es que Mastantuono haya tenido obstáculos. El problema sería que el club interpretara esos obstáculos como una señal para desprenderse del definitivamente. Porque ahí es donde se produciría el error. Los clubes que hoy están intentando ficharlo no lo hacen por casualidad. El Arsenal FC ha construido en los últimos años un proyecto donde los jóvenes talentos tienen espacio real para desarrollarse, donde el error forma parte del aprendizaje y donde la continuidad es una herramienta clave. La Juventus, por su parte, busca recuperar protagonismo en Europa apostando por jugadores con proyección que puedan convertirse en referentes a medio plazo. Y el Olympique Lyonnais representa una opción especialmente interesante porque ofrece minutos inmediatos en una liga competitiva, con menos presión mediática y más margen para crecer. Todos ellos ven algo que el Real Madrid no puede ignorar: potencial. Y cuando varios clubes de primer nivel coinciden en ese diagnóstico, lo lógico no es vender, sino proteger. Aquí es donde la figura de la cesión cobra todo el sentido. No como una salida forzada, sino como una herramienta estratégica. Una cesión bien planificada puede transformar completamente la carrera de un jugador. Le permite adaptarse, adquirir experiencia, ganar confianza y regresar con una mentalidad mucho más fuerte. Es exactamente el tipo de movimiento que encajaría con una gestión inteligente del talento. Porque vender ahora a Mastantuono significaría renunciar a ese proceso. Significaría ceder a la tentación de resolver un problema inmediato sin considerar las consecuencias a largo plazo.
Y en un club como el Real Madrid, las decisiones que afectan al futuro no pueden tomarse con esa lógica. Además, hay un aspecto que suele pasar desapercibido en este tipo de situaciones: el mensaje que se envía al resto de jóvenes talentos. Si un jugador con el perfil de Mastantuono, con su proyección y su inversión detrás, es vendido sin haber tenido un desarrollo real dentro del club, ¿qué percepción genera eso en otros futbolistas que están en etapas similares? La gestión del talento no es solo una cuestión individual. Es también una cuestión de cultura interna. Y el Real Madrid tiene la oportunidad de demostrar que su modelo no se basa únicamente en fichar grandes nombres, sino también en desarrollar y consolidar a los jugadores que apuesta a largo plazo. Por otro lado, el conflicto con Mbappé, que tanto se ha mencionado, debe ser interpretado con madurez. En los grandes vestuarios siempre han existido tensiones. Es parte de la competitividad, de la ambición, del carácter de los jugadores. Convertir ese episodio en el motivo principal para tomar una decisión tan drástica sería, sencillamente, desproporcionado. Lo que corresponde en estos casos es gestionar, mediar, reconducir. No cortar por lo sano. Porque si cada conflicto interno terminara en una salida, ningún equipo de élite podría sostener un proyecto estable. Y volviendo a las palabras de Messi, es importante subrayar que, aunque tienen un peso mediático enorme, no deben condicionar la hoja de ruta del Real Madrid. El club ha construido su historia precisamente tomando decisiones propias, muchas veces en contra de la opinión externa, y manteniendo una identidad clara. Esa identidad es la que debe prevalecer ahora. Mastantuono no es un problema que hay que resolver. Es una inversión que hay que gestionar. Es un talento que necesita contexto, no una sentencia definitiva. Y en ese sentido, la diferencia entre vender y ceder no es solo contractual, es filosófica. Vender es cerrar una puerta. Ceder es mantenerla abierta. Y cuando se trata de un jugador con este nivel de proyección, cerrar la puerta demasiado pronto puede tener un coste muy alto en el futuro. El desenlace de esta historia se acerca. Las negociaciones avanzan, las posturas se definen y el margen de maniobra se reduce. Pero todavía hay tiempo para tomar la decisión correcta. Todavía hay margen para apostar por una solución que combine presente y futuro, que reduzca la presión inmediata sin renunciar al potencial del jugador. El madridismo, mientras tanto, observa, analiza y debate. Porque entiende que no se trata solo de un movimiento de mercado, sino de una señal sobre cómo el club quiere construir su próximo ciclo. Y en ese ciclo, cada decisión cuenta. Si quieres seguir informado de todo lo que ocurra, entender cada detalle y no perderte ningún giro de esta historia, deja tu like, suscríbete al canal El Madridista, participa en los comentarios y haz clic en la noticia que está apareciendo en pantalla, porque está directamente conectada con este tema y te ayudará a comprender aún mejor lo que puede pasar en las próximas horas.